Página 17. La Alta Edad Media, Handon, 1971. Historia Universal Siglo XXI, volumen 10 de 36. 1.3. 2 siglos de temor. Agredidos y agresores. A. El peligro árabe. Como se sabe, el siglo VIII se inició con una amenaza mortal para la cristiandad. Los árabes conquistaron África, irrumpieron en España en 711, atravesaron los Pirineos y se presentaron en las llanuras de Galín. En el año 732, un ejército árabe sobrepasó Poitiers y se movió hacia Tours. Carlos Martel y sus soldados esperaron el ataque, inconmovibles como una muralla. El temible choque se convirtió en una grave derrota de los árabes. Sus ejércitos comenzaron a retroceder a partir de entonces. Por si fuera poco, el éxito acompañó a Pipino el Breve en la reconquista de Nimes, Maguelone y Béziers, en el año 752. 7 años después, la guarnición árabe de Narbona fue destruida por la población visigoda, con lo que toda Septimania, el arco entre los Pirineos y el curso inferior del Ródano, resultó liberada de nuevo. En España, la lucha entre los califas de la dinastía omeya y los partidarios de los abasíes adquiría cada vez mayores dimensiones. En esta situación inició Carlomagno su campaña, en la primavera del año 778, pero sus tropas se sintieron aisladas en un país cuyas propias características resultaban auténticos enemigos, y hubieron finalmente de retroceder. Era la desordenada retirada que fue inmortalizada en la francesa Chanson de Roland, que apareció en la época de las cruzadas. Los francos fueron rechazados, con ello, a su punto de partida, y todo hubo de comenzar de nuevo. Los godos que poblaban la región amenazada tuvieron intensa participación en los combates, en los cuales se distinguieron especialmente algunos condes godos, como Borrell y Vera. Ahora bien, ni Huesca ni Tolosa pudieron ser definitivamente arrebatadas al Islam. En cualquier caso, los francos habían alcanzado el Ebro, cuyo curso se convirtió, desde entonces, en la frontera entre la zona de dominio franco y la España árabe. La región situada entre el Ebro y los Pirineos, la Marca Hispánica, llegó a ser después el núcleo de Cataluña. B. Los normandos. Con excepción de la historiografía escandinava, los historiadores de la Europa occidental han descrito la expansión de los normandos, vikingos, con tintes particularmente oscuros. Lo mismo puede decirse de las incursiones árabes hacia Occidente, que han sido consideradas como actividades bélicas de valor absolutamente negativo. Sin embargo, se debe reconocer que, examinando el nivel cultural de los árabes y sus adversarios del occidente europeo, aquellos se revelan como los portadores de la cultura y estos como los bárbaros, que la extensión del poder musulmán no hacía más que corresponder al triunfo de una sociedad avanzada a expensas de un mundo más primitivo. No obstante la mala reputación de los vikingos, no se conoce en toda la historia de sus incursiones nada que pueda equipararse, siquiera aproximadamente, a la crueldad con que Carlomagno hizo degollar a 4.500 sayons. Respecto a los saqueos que practicaban los normandos, se podrían confrontar ventajosamente al comportamiento de Carlomagno. ¿Qué otra cosa es, pues, la historia de la política exterior de Carlomagno sino el pillaje de los pueblos vecinos a su imperio? ¿Qué derecho tenía al tesoro avaro? ¿Qué le autorizaba a apropiarse del país de los nobles sayons? La mala fama de que gozaron y aún gozan los normandos habrá, por tanto, de tener otros motivos que sus acciones sangrientas o sus correrías de pillaje. Probablemente esa mala fama tiene su origen en la circunstancia de que, debido a su paganismo, no podían ser considerados más que como enemigos mortales por los historiadores de la época, casi siempre sacerdotes o monjes.
A lo largo de 1000 años, los historiadores de Europa Occidental han seguido mecánicamente las huellas de sus colegas espirituales del siglo IX, y no solo, ciertamente, porque los anales carolingios sean para nosotros la fuente principal de los acontecimientos, los propios normandos no han dejado testimonios escritos de lo ocurrido y han permanecido, por ello, espiritualmente, sin defensores. Una causa de la influencia ejercida en los modernos historiadores por las anteriores apreciaciones sobre los normandos radica también en el hecho de que nuestra perspectiva se haya habituada a determinadas equiparaciones. Entre otras, la identificación del elemento pagano con el salvajismo, y la de cultura escrita con la verdadera cultura. La consecuencia es que se ha observado siempre a los escandinavos que penetraron en Europa a través de una lente que no posibilitaba una visión objetiva. Se enfatizaban los saqueos y correrías, realidades innegables, y, sin embargo, elementos secundarios a la hora de analizar el todo, y se pasaba por alto uno de los grandes movimientos de la Edad Media, la extensión de una gran zona de dominio escandinavo hasta Labrador, Sicilia y el Mar Negro. Según la red Internet, Carlomagno ordenó la masacre de 4.500 sajones en Verden, Alemania, en el año 782. Este hecho ocurrió durante las guerras sajonas, que tuvieron lugar entre 772 y 804. Masacre de Verden. El rey franco Carlomagno ordenó la masacre para romper la voluntad de resistencia de los sajones. Los sajones habían aceptado su conversión al cristianismo y estaban bautizados. El río Ayer bajaba rojo con la sangre de los sajones decapitados. La masacre se produjo para mostrar la supremacía y severidad de Carlomagno en el castigo a los rebeldes. Guerras sajonas. Carlomagno inició una campaña de ocupación para someter a los sajones que habitaban el noroeste de la actual Alemania. Carlomagno logró incorporar Sajonia al Imperio franco y convertir a sus habitantes al cristianismo. Los sajones se mantuvieron rebelándose cada vez que Carlomagno abandonaba sus tierras. 1. La irrupción de los escandinavos. Los motivos. Los motivos por los que los escandinavos, en los últimos años del siglo VIII, se pusieron en movimiento constituyen desde hace tiempo un problema científico. Se ha hablado tanto de emigraciones por motivos políticos, unidas a las luchas por el establecimiento de las monarquías escandinavas en las que el partido vencido abandonaba el país, como de un fenómeno de población en exceso numerosa que, superando la posibilidad de producción de alimentos, provocaba una emigración voluntaria o forzada. Si se considera, además, el alto nivel de la técnica naval, característico de la Escandinavia de entonces, y la omnipresencia del mar en aquellos países nórdicos, llegará a comprenderse que, continuamente a lo largo de un siglo, las flotas y los ejércitos vikingos partiesen para atravesar Europa y llegar a América y Asia. 2. Las oleadas vikingas. En el año 787 se observa el primer avance de los vikingos. La crónica anglosajona que menciona la expedición describe cómo sus barcos fueron divisados junto a la costa de Dorset en Inglaterra. El proceso se repitió en años siguientes, y pronto se multiplicaron los ataques. Al comienzo los vikingos se limitaban a saquear, sobre todo los monasterios de las islas situadas frente a Inglaterra, el monasterio de Lindisfarne, en Holy Island, en el 793, el de Jarrow un año después, el de Reading, en Irlanda, en el 795, y, finalmente, en el año 806, el monasterio de Iona, en una isla situada frente a la costa occidental de Escocia. Es claro que Inglaterra e Irlanda debían ser las primeras metas. Poco tiempo después comenzaron las incursiones al continente hasta entonces respetado. Y sin embargo, y hasta un cierto punto, habían sido los francos quienes provocaron los ataques normandos.
Estos eran, al menos en parte, la consecuencia de la conquista de Sajonia, ya que el irrumpir de los francos, que les permitió alcanzar la frontera danesa, coincidió con un intenso desarrollo del poder de Dinamarca. Alrededor del año 830, es decir, ya con una cierta perspectiva, Eginardo, en su Vita Caroli, exponía las cosas como sigue: el rey danés Godofredo abrigaba la vana esperanza de someter toda la Germania a su poder. Consideraba a Sajonia y Frisia como regiones que pronto le pertenecerían. Ya había dominado a los abodritas. Se prometía la próxima caída de Aquisgrán. De hecho, la política danesa del siglo IX tendente a la incorporación de Frisia pervivió durante muchos siglos y culminó con la fundación de un auténtico estado normando en la región frisia. Si se prescinde de Frisia, sin embargo, el avance de los vikingos se limitó, hasta el año 834 aproximadamente, a expediciones de pillaje llevados a cabo con mayor o menor alcance. Se desembarcaba, se saqueaba el lugar y se embarcaba de nuevo. Alrededor del año 834, las flotas, por lo que parece, habían llegado a ser mayores. El primer intento serio de apropiarse un territorio con carácter de estabilidad tuvo lugar en Irlanda. En Inglaterra, Egberto, rey de Wessex, pudo mantener en jaque a los invasores. Sin embargo, a partir del año 840, la situación se modificó. Londres fue saqueado un año después, y en el invierno del 850-851 los normandos se establecieron en la isla de Sheppey, junto a la desembocadura del Támesis. Canterbury y Londres fueron de nuevo asoladas. ¿No era mejor la situación en el continente europeo? Aquí los normandos no se limitaron a saquear las costas, sino que remontaron el Sena, el Loira y el Garona, y devastaron Rouen, saquearon Nantes y pusieron cerco a Toulouse. Resultaría monótono narrar en este lugar la historia pormenorizada de las incursiones normandas y, sobre todo, sus actividades en el continente, donde al iniciarse el siglo X fundaron el Ducado de Normandía. Esta historia, entre los años 840 y 911, apenas nos habla más que de devastaciones de ciudades y saqueos de monasterios. 3. Debilidades del Imperio Carolingio. Consideradas las cosas globalmente, los francos presentaron débil resistencia a los ataques normandos. Los reyes francos se acomodaban sorprendentemente mejor al pago de tributos que al combate defensivo y solo algunos soberanos de aquel tiempo obraron de manera diferente. Incluso, a veces, se otorgaba a los normandos algo más que tributos en dinero. En no pocas ocasiones, el caudillo normando recibía como feudo una región del imperio y aún, a efectos de redondear el don, una princesa de la casa real como esposa. Datos de este tipo muestran, mejor que otros, la impotencia de los soberanos carolingios frente al invasor normando. Inglaterra, a este respecto, no se diferenciaba del continente europeo. Alfredo el Grande, rey de Wessex y salvador de Inglaterra, en realidad solo pudo preservar su estado entregando a los normandos, con posterioridad al 878, más de la mitad de los territorios anglosajones. El que los francos no llegaran a emplear la totalidad de su potencial fuerza combativa viene corroborado también por la tendencia de los campesinos a levantarse contra los invasores. Rebeliones de este estilo se produjeron en Frisia, Flandes, la región del Mosela y en la zona situada entre el Sena y el Loira. Ello demuestra que existían grandes reservas de valor y espíritu de resistencia de las que no se quiso hacer uso. Al considerar estos denodados intentos de autodefensa campesina, se encuentra en las clases dirigentes de los francos una actitud desconcertante. Respecto al más temprano de esos intentos, el de los campesinos flamencos en el año 820, se recibe la nítida impresión de que los nobles francos abandonaron conscientemente al ejército normando,
la suerte de sus siervos. Mientras estos campesinos se levantaban para defender sus posesiones. Con ocasión de una devastadora incursión normanda en el Valle del Rin y en la región del Mosela, en el 882, el pueblo tomó las armas y se abalanzó sobre sus verdugos. A estos, sin embargo, no les resultó difícil exterminar a estas valerosas pero indisciplinadas bandas. Pero había cosas aún más curiosas. Cuando los campesinos, el vulgus promiscuum, como dicen desdeñosamente las fuentes, tomaron las armas, entre el Sena y el Loira, en el 859, para defenderse contra los normandos, fueron destruidos por los propios guerreros francos. En general, parece que la defensa contra los normandos resultó, incluso en opinión de los contemporáneos, mucho menos intensa de lo que podía haber sido. Esto debía ser aún más sorprendente si se piensa que, en esta misma época, la nobleza franca no regateaba el menor esfuerzo a las luchas que libraban entre sí los reyes carolingios y que estos esfuerzos no tenían más objetivo que su propio enriquecimiento. Se presiente que la debilidad de esta resistencia produjo entre los pobres una actitud defensiva, que contenía el germen de una revolución social, de una revolución que no se produjo ni era posible en la estructura social de aquel tiempo. Como es sabido, las invasiones normandas y la incapacidad de los carolingios condujeron finalmente a que los pueblos francos abandonasen su fidelidad a la dinastía y se adhiriesen a los eventuales representantes locales o regionales del poder estatal, más exactamente, a los detentadores locales de la fuerza, puesto que fueron estos los que opusieron a los normandos una resistencia eficaz. De este desarrollo histórico, del que más tarde resultaron los principados territoriales, habremos de hablar aún. En relación con las luchas contra los normandos debe recordarse que los pocos nobles que realmente destacaron en ellas adquirieron, precisamente por lo raro de su comportamiento, una fama que condujo posteriormente cambios efectivos en las relaciones de poder. 4. El fin de los ataques. En medio de la general pasividad, ¿cómo podían encontrar un fin los avances normandos? Para responder esta pregunta deben tenerse en cuenta múltiples factores, incluidos los militares. Cuanto más engrosaban los ejércitos normandos y cuanto más estable llegaba a ser su presencia en el imperio carolingio, tanto más habían de debilitarse las fuerzas que en un principio habían avanzado sin resistencia, a pesar de las medidas que se tomaron para impedirlo. La extraordinaria movilidad que al comienzo había prácticamente desprovisto de riesgos a los ataques normandos, disminuyó. Dado que no eran superiores a los francos en combate abierto, se produjo poco a poco un equilibrio traducido en victorias y derrotas por ambos lados. Esto ocurrió, sobre todo, desde el año 879 al 892, los años en que existió en el imperio carolingio un ejército normando permanente, que podía ser atacado. El triunfo más significativo que los francos alcanzaron sobre los normandos, lo obtuvo el después rey germano conde Arnulfo de Carintia. Al atrincherarse los normandos en Lovaina, en el invierno del 891, Arnulfo lanzó al ataque a francos y alamanes, y condujo a sus francos ante la fortificada Lovaina, que estaba protegida, de un lado, por el Dile, y por regiones pantanosas del otro. El terreno no era apropiado para la única forma de lucha familiar a los franceses, el combate a caballo. Por ello, Arnulfo ordenó descabalgar a sus guerreros y pronto tuvo lugar el terrible encuentro. El grueso del ejército normando de Lovaina fue capturado por los franceses, y el resto huyó en medio de una completa confusión. Esta victoria franca no acabó, como a menudo se afirma, con los ataques normandos, pero, eso sí, constituyó el último gran choque entre ambos pueblos. Sin embargo, resultaron decisivas, para la estabilización de las relaciones y para el fin de los ataques escandinavos,
Las dos obras más duraderas de los vikingos, la fundación de un imperio danés en Inglaterra y la de un estado normando en Francia. 5. Los normandos en Inglaterra. Ya hemos mencionado que los ataques normandos contra Inglaterra llegaron a ser, hacia la mitad del siglo IX, más intensos que nunca. La situación en el año 870 era temible. El arzobispo de York y el rey de Deira fueron expulsados entonces. Edmundo, rey de Estanglia, había sido derrotado, y, habiendo manifestado su deseo de permanecer fiel al cristianismo, fue decapitado. Los obispados de su reino se suprimieron y se introdujo el culto a Odín. Estanglia se había convertido en un reino danés. Mercia, que ya era tributaria de los normandos, había sido conquistada en el 870, y su rey, Burgredo, había huido a Roma. También Wessex, el más poderoso imperio de Inglaterra, fue atacado por los normandos. Su rey Alfredo de Wessex, poco después apodado el Grande, alcanzó en el 878, tras ser derrotado varias veces, una victoria decisiva en Eddington, Ethandun. Con este triunfo, Inglaterra resultó liberada, en parte, de los normandos, dado que Alfredo pudo concluir un tratado, al menos no excesivamente desfavorable, con el caudillo normando, el duque Guthrum. Alfredo reconocía el dominio normando sobre Inglaterra al este de una línea que comenzaba en el Támesis junto a su confluencia con el Lea, pasaba por Bedford, continuaba por una antigua calzada romana, Watling Street, y finalizaba en Chester. Alfredo el Grande, por consiguiente, protegía Wessex, una pequeña parte de Mercia, Sussex y Kent, aproximadamente, un tercio de Inglaterra. El éxito parcial de Alfredo el Grande obedecía a las reformas militares realizadas bajo su gobierno. El tradicional sistema de reclutamiento, el FIR, preveía para la defensa un servicio militar de 3 meses como máximo. Con ello el país quedaba indefenso el resto del año. Pues bien, Alfredo el Grande dispuso que solo la mitad del contingente disponible prestase servicio a la vez en el ejército, y aseguró, igualmente, el transporte con caballos de sus tropas de a pie, tal como lo hacían los normandos. El rey comprendió, por último, que era imprescindible poseer una flota. En contraposición a los normandos, cuyos barcos no eran utilizados para el combate sino exclusivamente para el transporte de los guerreros, Alfredo promocionó la construcción de auténticos barcos de guerra. A pesar de tales progresos, cuando Alfredo el Grande murió, en el año 899, una considerable parte de Inglaterra constituía el Danelaw, un estado escandinavo. Todavía hacia fines del siglo IX, aparecieron de nuevo normandos en el continente, pero esta fue la última invasión vikinga. Tras saquear una región no pequeña, retrocedieron progresivamente estos vikingos al territorio que después se llamó Normandía y cuya ciudad más importante era Rouen. El caudillo normando, que fue llamado Rollon Rolf, concluyó con Carlos el Simple, en 911, el famoso Tratado de Saint-Clair-sur-Epte. Conforme al tratado, el rey cedía la Normandía a Rollon como feudo, y éste reconocía a Carlos el Simple como rey de Francia. En realidad, el contenido de este tratado correspondía, en líneas generales, al acuerdo de Alfredo el Grande con el vikingo Guthrum, aunque con ciertas peculiaridades significativas. Rollon reconocía la soberanía del rey francés, y, realmente, el territorio que el normando recibía solo era una parte insignificante de Francia. Los vikingos, en la medida de su acoplamiento en ambas regiones, no emprendieron más correrías. Este fue el factor decisivo del cese de la devastación de Europa llevada a cabo por los escandinavos. En general, los normandos habían recorrido el oeste del Imperio carolingio, la región situada entre los Pirineos y el Rin. Frisia era, ya se ha dicho, un caso especial. Sajonia, naturalmente, tampoco quedó inmune,
pero sufrió mucho menos que Europa occidental. Italia fue en gran parte respetada por las incursiones normandas, pero los árabes llevaron a ella no poca desolación. No nos referimos a los árabes asentados en España, sino a los procedentes del Emirato de El Cairo, señores de Túnez. Desde el año 827 habían intentado conquistar Sicilia y, al fin, se asentaron en Provenza en el año 888, en la Gard Frainet, no lejos de Saint-Tropez, y emprendieron desde allí sus correrías por la región del Ródano. Solo en el año 972 se apoderó el emperador Otón I el Grande de este nido de ladrones, liberando con ello a Provenza de la amenaza del Islam. C. Los húngaros, magiares. Desde el comienzo del siglo IX existía, en Moravia y Eslovaquia, una nobleza que habitaba en ciudadelas construidas sólidamente y que resultaba estar bien dispuesta en favor de los misioneros venidos de Baviera. Se han encontrado allí restos de, aproximadamente, 10 iglesias construidas en piedra, y es un hecho que a lo largo del siglo IX surgieron varias ciudades moravas de no poca importancia. Un poderoso noble, de nombre Moimir, realizó la unidad de Moravia hacia la mitad del siglo IX. Su hijo y sucesor Ratislao, 846-869, no confiaba, sin embargo, en los francos, y dirigió sus miras a Bizancio, que le envió como misioneros a 2 hermanos procedentes de Tesalónica, Salónica, Cirilo, Kirillos, y Metodio, los cuales crearon las bases de una iglesia eslava en Moravia. Svatopluk, desde el año 870 sucesor de Ratislao, aprovechó la debilidad del imperio carolingio para extender su poder a las regiones eslavas de Bohemia, Panonia incluso, la Polonia del Sur, pero tras la muerte de Svatopluk, en el año 904, el gran imperio de Moravia se derrumbó a causa de luchas intestinas y, sobre todo, por el ataque de los húngaros. Este pueblo asiático fue desplazado hacia Occidente por los grandes movimientos de población que sacudieron a Asia. Los húngaros, seguidos a distancia por los pechenegos, igualmente de procedencia asiática, cruzaron los Cárpatos en el año 895. Aniquilaron el gran imperio moravo, cuyos habitantes, entre los años 905 y 906, cayeron bajo el yugo magiar. A partir del 899, los húngaros invadieron Italia y saquearon la Lombardía. En el 906 le llegó el turno a Sajonia. Las correrías de pillaje de los húngaros se aproximaban, cada año más, a Alemania. Al parecer, es exacto el juicio de los cronistas de la época cuando sostienen que los húngaros causaron estragos mucho más espantosos que los normandos y árabes. En los escandinavos y musulmanes no existen crímenes que puedan compararse a aquellos de que hablan los anales de Fulda para el año 894. Los húngaros mataban hombres de cualquier edad y mujeres ancianas, y se llevaban consigo, como a ganado, a las mujeres jóvenes de Sajonia, para satisfacer en ellas sus apetencias. También destruyeron toda Panonia, y allí tuvo lugar en el año 906. El conocido suceso de los magiares que arrastraron tras de sí a las mujeres desnudas y atadas unas a otras por los cabellos. Se recibe la impresión de una ola de ataques desencadenada por un pueblo enteramente bárbaro, que, empujado a un mundo extraño para él, dejaba en libertad sus más bajos instintos. La fuerza de choque de los húngaros radicaba en su caballería, extremadamente veloz. Europa occidental hacía tiempo que había dejado de estar en condiciones de oponer una defensa eficaz a esta caballería. Ello resultó menos factible aún cuando Arnulfo de Carintia, en lugar de apoyar al Estado moravo, fomentó en él la guerra civil por aversión a los eslavos, e hizo todo lo posible por destruir el gran imperio de Moravia. Los germanos habrían de pagar cara tan torpe política, ya que, en el año 907, los húngaros destruyeron un ejército germano,
sin que las cosas fuesen mejor 3 años después para un segundo ejército. En fin, a partir del año 926 los alemanes, bajo Enrique I, fueron tributarios de los magiares. En el 933, el rey Enrique I se sintió suficientemente fuerte para comenzar de nuevo la lucha. Obtuvo entonces, junto a Unstrut, en Turingia, una victoria contra los húngaros. Cierto que estos avanzaron de nuevo, en el año 954, y llegaron al norte de Francia, pero cuando un año después atacaron, su empresa terminó con la derrota definitiva por obra de Otón I, que los aplastó, junto a Lech, en la batalla decisiva del 10 de agosto del 955. En aquella ocasión, 8 unidades militares alemanas se aproximaron al enemigo por diferentes caminos, 3 de ellas se componían de tropas bávaras, una de tropas de Franconia, al norte de Suabia y Baviera, el quinto grupo lo formaban tropas sajonas, mandadas personalmente por el rey Otón I, el sexto y el séptimo tropas suabas, y el octavo bohemias. Los húngaros atacaron improvisadamente a estas unidades y alcanzaron un éxito inicial, pero los alemanes tomaron la iniciativa y destruyeron el ejército enemigo. Con ello desapareció un peligro que había amenazado a Europa durante medio siglo. Al mismo tiempo finalizaron también las invasiones de los restantes pueblos agresores. Junto al Lech había concluido una época de movimientos de poblaciones primitivas, probablemente incluso prehistóricas. Tras este combate aparecieron, ciertamente, ejércitos en marcha, pero no había ya pueblos enteros que trasladasen su sede a Europa. Página 27.